Bienvenidos a Ubuntu, donde las voces se encuentran y las almas se reconocen. Porque en cada historia habita un pedazo de todos. Yo soy, porque nosotros somos. Ubuntu. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí. Sí. Estamos aquí por fin. Después de mucho tiempo, muchos intentos, muchas cosas, a empezar a hablar de todos estos temas que nos importan tanto, ¿no? Sí. El tema de hoy es usted, señorita. Wow. Es que me encanta. Empecemos un poco. Me gustaría empezar con que me cuentes cómo empieza, o sea, cómo empieza tu vida cuando alguien te pregunta quién es Verónica. ¿Qué es lo primero que se te ocurre responder? Pues es un poco complejo porque no me acuerdo, o sea, de mis principios, prácticamente. Yo durante muchos años he intentado recordar quién soy yo de pequeñita y siempre me vienen imágenes de fotos. De fotos o de algo que mi madre me contó o que mi hermana me dijo, pero no sé si son míos realmente o es que simplemente me los han implantado en la cabeza. Así que no tengo algo de ¿Cuál verdad. es el primero que más o menos crees? No importa si es, al final es una construcción. Bueno, así se me viene a la cabeza, me acuerdo del momento cuando mi padre trajo el vídeo VHS. Era la primera vez que tú podías ver películas en casa, ¿no? Y no tenías que ir al cine. Entonces me acuerdo que estábamos en casa y trajo la película de Panorama para matar. Wow, suena interesante. Tú no sabes ni lo que es. Era como el top de los top de la película. ¿Ah, sí? Claro, era súper guau. Te la pondré para que sepas de qué va el tema. Ajá. Y entonces me acuerdo del momento de estar en casa, mi padre ahí organizando la televisión y organizando el vídeo no sé qué, y ponía la película y yo estaba en el suelo tumbada con los cojines y guau, era como un momento de guau, estamos viendo ahí la película. Y tengo el recuerdo de que estábamos mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Entonces fue como que estábamos los La cuatro. familia completa, Sí. exacto. Pero yo era ya bastante mayor, o sea, no me acuerdo exactamente la edad exacta, pero sí, o sea, no era una bebé, ni era una niña de 4 años, ni de 5. Luego tengo otro recuerdo, pero creo que ese recuerdo también me viene porque lo he visto en un vídeo durante toda mi vida, y es que a los 5 años estuve en un programa de televisión bailando. Sí, y entonces es claro, es que pero lo he visto en el vídeo muchas veces. Ya uno no sabe si... No sé. Entonces, bueno, supongo que por ahí podría decir que empiezan mis recuerdos. Pero digamos que ese momento de estar bailando a los 5 años en la tele, ¿punto de quiebre o qué? Sí. ¿Cómo lo sientes? Buah, mucho, porque eso quiere decir mucho de mí toda mi vida. O sea, eso habla de mí. Ese momento de Verónica en una televisión bailando, creé mi propia coreografía con 5 años de Samantha Fox, que tú tampoco sabes quién es. Wow, y la hice yo, se repetía todo el rato lo mismo, ¿vale? Todo el rato la coreografía lo mismo, pero gané el programa. Ajá. Wow. Oh, claro, hombre, lo gané y todo con 5 años. Mi madre me hizo una falda de flores y un top de flores y yo salía ahí bailando Samantha Fox. Y entonces, claro, es claro porque eso habla sobre todo lo que ha sido, bueno, no todo lo que es Vero, pero una gran parte de lo que es Vero después. Te marcó obviamente. Claro. Muy rápido. Pero yo desde pequeñita era de esas niñas pesadas que bailaba y por todas partes. O sea, yo bailaba en mi casa, bailaba en la calle. Me acuerdo que cuando nos íbamos a las bodas bailaba en medio de todo el mundo y la gente venía y me aplaudía, me hacía corros y me invitaban a cosas porque la niña bailaba guay. Era una niña y como no tenía vergüenza, pues bailaba. Total. O sea, Entonces, ese camino es... supongo que que desde pequeñita, si alguien hubiese tenido una visión muy grande, hubiese dicho, esta niña claramente es lo que es. Y bueno, yo nací en España, soy española. Ese acento, yo lo estaba pensando, ¿de dónde viene ese acento? Soy española, nací hace 43 años, en el 80. Tengo una hermana, que es mayor que yo. Tengo papá, tengo mamá, lo sigo teniendo. Esa es más o menos tu familia y Sí, toda la cosa. sí. Nací en un país en aquella época
bastante privilegiado, en una ciudad muy privilegiada, donde no había crimen, no había... ¿Qué ciudad? En Elche, Valencia, por si alguien no sabe, ¿vale? Más o menos, la comunidad valenciana, pues Elche está por ahí dentro, provincia de Alicante. Y entonces yo me crié ahí, nací ahí, y estuve ahí durante toda mi infancia, hasta los 18 años, y tuve una vida dentro de lo que cabe bastante buena. Mis padres me lo dieron todo, yo tuve comida en casa, tuve ropa a la que quería y más, tuve una educación, fui al colegio. ¿Cómo fue, exacto, cómo fue ese tema de la adolescencia, donde se dan todo ese montón de cambios, donde se empiezan a dar preguntas sobre la vida? ¿Qué recuerdas de la adolescencia, como esos momentos que te marcaron? Bueno, yo siempre he sido una niña, una adolescente muy... como que muy inconformista. Nunca me conformaba con nada. O sea, a mí lo que me contaba la gente nunca me sonaba a verdad. Entonces era como que siempre quería encontrar mi propia verdad, pero siempre me he sentido que haciendo eso estaba mal. Porque era como que eso no es lo normal. O sea, tú tienes que seguir unos patrones porque te dice mamá, te dice papá, y tú les crees, porque es tu mamá y tu papá, de que esto es así, de que esto es así, de que esto es lo que tiene que ser. Entonces tú te lo crees. Pero dentro hay algo ahí que te dice, es que eso no va contigo. Eso no... Y ahí empiezan todos esos choques, ¿no? Mucho. Entonces chocó mucho con mamá, muchísimo. Mamá y yo, mogollón. Una relación un poco turbulenta. Yo la trataba muy mal, la verdad. Ahora viéndolo así para atrás, no nos entendíamos. Yo sentía que nadie me entendía. Supongo que también eso es algo muy normal en los adolescentes, pero lo mío era, es que nadie me entiende. Es que no entiendo esta vida, no entiendo por qué se juega así, juego esta vida, no. Y entonces mi adolescencia fue un poco rebelde. ¿Cómo te iba en el colegio? Ni bien ni mal, pero yo no pertenecía. Ya. No pertenecía. Sí, sí. O sea, yo... ¿O tuviste grandes amistades en el Sí, colegio? sí. Siempre he tenido muy buenas amistades. Y mis principios, o sea, yo nunca, o sea, en el colegio ni era de las más populares ni era de las tontas. Era como la que me llevaba bien con todo el mundo, ¿no? Ya. Pero sí que es verdad que en varios momentos tuve como varias cosas que se me quedaron bastante marcadas con varios chicos que se metían conmigo algunas veces, ¿vale? Eso ocasionó que cuando yo fui al instituto dije, aquí nadie se va a volver a meter conmigo. Que está bien, porque me cambió totalmente y gracias a ese niño que a lo mejor me tiró me acuerdo, la tiza de la pizarra en la cabeza un día, pues me acuerdo que en el instituto era, eso no me va a volver a pasar. Entonces era yo, no la que tiraba tiza, porque nunca tiré tiza, pero era yo lo que decía, ahora vas a hacer tú lo que yo quiera. Entonces, ocasionó que en el instituto era como la cabecilla de clase y era como la guay de clase. ¿Vale? Entonces cambió. Mi perspectiva en el instituto cambió, no me iba mal, yo estudiaba bien y todo iba bien, pero no me interesaba. ¿Sabes? No me interesaba. No hubo como una materia o algo que dijeras, qué chévere estudiar esto, ¿cuál era tu preferida? ¿No? Gimnasia. Ya, ahí venimos con la línea otra vez, ¿no? Sí, claro. Y entonces mamá y papá nunca se dieron cuenta realmente. Sí, pero como para ellos lo normal y lo típico era, tengo que tener una carrera universitaria, porque como ellos no habían tenido eso, para ellos pensaban que lo que tenía que ser era que tengo que tener una carrera universitaria, ir a la universidad, casarme, tener hijos, ¿sabes? Trabajar en un buen trabajo, que te paguen un buen sueldo. Entonces no hubo apoyo para ser artista. No. Y eso que te has ganado un concurso, todo, que ya demostraba bastante. Y eso que bailaba bajo las piedras. Y tengo vídeos que mi padre, durante horas, me grababa en casa. Tengo vídeos durante horas. ¿Qué cosas que pasó ahí? O sea, ¿por qué no conectaron? Porque para ellos eso no era una profesión. Era más bien un hobby nomás. Claro, y en aquella época aquello también era, bailar era, eres una puta, ¿vale? O sea, no estaba bien valorado, ¿vale? En aquella época no, era normal que alguien quisiera ser una bailarina profesional. Y encima en mi familia no había artistas prácticamente, entonces no se ha visto eso. Entonces que alguien quisiera ser bailarina era como un hobby, pero no una profesión. Y eso no te iba a dar de comer y eso no te iba a dar dinero.
Vale, entonces, terminamos el colegio, terminamos el instituto. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo siguió? Bueno, entonces en el instituto yo, claro, era como que ahí dentro todo mi ser decía, tú tienes que bailar. O sea, esto no se puede quedar aquí ya. Entonces me acuerdo una vez que, bueno, yo dejé el instituto, que luego volví a entrar, pero bueno, eso es otra historia, y entonces me empecé a trabajar en una tienda de ropa, y yo por la mañana me levantaba a las 6 de la mañana, me iba al gimnasio. ¿Cuántos años más o menos tenemos ahí? 16 años. Ya, perfecto. 15 para 16. Entonces yo me levantaba, me iba al gimnasio y después de ahí me iba a trabajar. Y entonces en una de esas, que en el gimnasio pasé por unas clases y vi a gente bailando. Dije, uy, pues yo quiero probar esto. Y entonces pregunté, me metí y la primera clase el profesor me dijo que si quería formar parte de su compañía de danza, que él tenía, directamente. Entonces empecé ahí a bailar un poquito, no sé qué, no sé cuánto, por fin reconecté con esa parte que estaba ahí dormida y hice un casting para trabajar en una orquesta. Allí en España me cogieron y hice una gira por toda España, bailando con una orquesta. Ya, importante decir acá que de todas maneras, para ser bailarina empezar a esa edad era un poquito tarde, ¿no? Súper tarde, sí. Muy tarde. O sea, porque cuando uno quiere ser bailarina empiezas desde pequeñita, ¿vale? Entonces eso ¿por qué? Porque los bailarines tenemos un corto periodo o sea, porque es una carrera corta, sí, o sea, rápido y termina. Claro, entonces tienes que empezar lo antes posible. Y aparte porque físicamente te tienes que ir preparando y te tienes que preparar desde pequeña. Entonces, claro, con 16, con 15, grande. Lo que pasa es que yo siempre he sido, o sea, yo siempre digo que yo he sido una bailarina en otra vida, porque yo ya venía con eso aprendido, porque me salía innato. Total. O sea, a mí me decías, haz esto y yo te lo hacía. Y era no porque yo hubiese ido a clases, era porque salía de aquí, de dentro. Entonces reconectaba muy pronto, pero sí que es cierto que yo siempre he dicho, jolín, es que si desde pequeñita alguien me hubiese visto, me hubiese cogido y me hubiese dicho, te voy a llevar con los mejores, ¡buah! Otra historia, pero bueno. Bueno, era otra historia. Sí, ahí. Vale, Sigamos, la orquesta. Entonces empecé a bailar en una orquesta. A los 16. Sí, toda llena y eran todos cubanos, prácticamente. Entonces ellos me cambiaron la vida, me cambiaron todo porque me metieron el swing cubano ahí, me metieron otra manera de ver la vida, otra manera de vivir, porque es otra tierra, otro país. Otra cultura totalmente. Ahí claro. Empieza tu interacción con otras culturas, empezar a ser un poquito diferente, ¿no? Y entonces me acuerdo que no sé por qué, pero dejé el colegio no a medias y me fui a Cuba. Me fui de vacaciones a Cuba con 16 años. Yo no sé ni cómo mi madre me dejó, yo no sé, pero yo me fui. Me fui 2 semanas a Cuba y aquí yo también. ¿Todo eso por la orquesta o qué? Porque conocí a cubanos y entonces una de las cantantes iba a Cuba a ver a su familia y entonces pues yo me fui. Tenía 16 años y yo me fui a Cuba. Buenaza. Increíble. Sí. Me cambió también un montón la percepción, vi otra manera de vivir, me salí como del cubo de lo que único que existe es España y lo que yo veo alrededor, ¿no? Sí, estamos hablando de Cuba de los años 90. Sí, más o menos 95, sí. por ahí. Claro, entonces, otra manera de comportarse contigo, claro, entonces yo empiezo a aprender otras cosas, también ahí ya empecé a estar con chicos y entonces estuve con algún cubano, entonces también había estado con unos español, mi primer novio fue a los 15 años y fue español y bueno, eso ya hablaremos en otro capítulo, pero claro, ahí ya empezó a hacerme yo. Entonces empecé a estar en Cuba, conocí a un chico, no sé cuánto, entonces viví una experiencia muy guay en Cuba, muy chula. Total, que cuando volví de Cuba, yo seguí en la orquesta, seguí en el instituto. ¿Cómo era la orquesta? ¿Qué tipo de música bailaban ahí? De todo, hasta desde un paso doble, hasta una cumbia, zarzuela, pasando por salsa, por música moderna. Antes no se sentía el reggaetón, menos mal. Claro. Pero no había reggaetón, pero era música así de ese rollo también. Luego pasaba y al final había rock. Entonces era, sí, había de todo. ¿Una orquesta que tocaba rock? Sí. Wow, interesante. Porque era orquesta de verbenas. Ya. Entonces íbamos por todas las ciudades de toda España
Verbenas es fiestas. Fiestas. Ya, una orquesta Fiestón. que va andando de pueblo en pueblo tocando en las fiestas de cada pueblo, ¿no? Sí, Ya. y fiestas y de cada pueblo y de cada ciudad. Me acuerdo que una de las ciudades que fue a Madrid, bailamos en la Plaza Mayor de Madrid, fue una pasada. Y aparte éramos 4 bailarines y eran 2 cubanos y 2 españoles éramos. Y súper guay, muy guay. Total, que de ahí, pues ya el gusano estaba Ya ha crecido. muy Total. crecido, el gusano del baile ya estaba explotado. Ya. Entonces decidí dejarlo todo e irme a Madrid. Ya. A Yo buscar nu- más oportunidades. Claro, yo nunca había salido de mi ciudad, el primero fue a Cuba, pero fue de vacaciones, pero yo nunca había vivido sola, ni salido de allí, de mis padres, de nada. Entonces decidí, Ahí estamos hablando que tienes... 17, 17 para cumplir 18, Ya. ¿vale? Más cuando me fui a Madrid no había cumplido 18, Wow. ya quedaba nada para cumplirlos. Entonces, decido. Y me acuerdo que la última noche antes, con todas las maletas, todo ya, me puse a llorar. Sí. Sí, y mi madre me decía, hija, pero no te vayas si no quieres. Y yo le decía, no, es que me tengo que ir. Pero llorando. Y claro, supongo que era la sensación de miedo a lo no saber, a lo desconocido, a llegar a un sitio que tampoco conocía a nadie, y búscate la vida y... Sí, se siente el vacío. Pero era más grande el necesito seguir mis sueños que el miedo, ¿sabes? Con llorada y todo. Sí, pero sí, nos sí, sí, vamos. sí, sí. Me acuerdo que cuando estaba en el tren, entrando ya a Madrid, en la estación de Atocha, me acuerdo de estar entrando, mira, se me ponen los pelos de punta. Me acuerdo de estar entrando por la estación de Atocha y mirando así la ciudad, y me recorrió así algo por dentro y dije, wow, me va a cambiar la vida. O sea, cuando sabes que estás en el lugar correcto, ¿sabes? De esto es lo que tenías que hacer, con todos tus miedos, con todo, pero sí. Entonces llegué allí, me recogió un amigo que vivía en Madrid, que era madrileño, pero que yo conocía porque veraneaba en Torrevieja, en otra ciudad, y entonces teníamos un grupo de amigos de todas las partes de España, y entonces había tenido un pequeño lío con él, y él me recogió, y yo había alquilado, había rentado un hostal mientras que me organizaba. Y cuando el chico me llevó al hostal me dijo, tú aquí no te quedas porque esta zona es muy peligrosa. Y me llevó a su casa. Ya. Y nada, y entonces llegué a su casa y la verdad que bien, porque me trató súper bien. ¿Y cómo fue el primer trabajo ahí entonces? O sea, Bueno, ¿cómo- yo empecé a organizarme, empecé a tomar clases allí de danza, y entonces yo tenía unos ahorros porque había trabajado en la orquesta, pero ya se me terminaban. Y me acuerdo que una noche salí con este chico a tomarme algo a un bar, y como son las coincidencias, que no son coincidencias, conocimos una chica allí en el bar, y ¿tú a qué te dedicas? Yo soy bailarina, me dice. Wow. Y le digo, ¿ah, sí? Me dice, sí. Digo, bueno, pues yo también, nada, acabo de llegar a Madrid y estoy pues empezando a mirar clases y empezando a mirar las audiciones, no sé qué. Dice, mira, pues mañana hay una audición para irse a trabajar a un parque temático a Japón. Wow. Esto me gusta. ¿Y entonces? Dice, bueno, es en tal sitio a tal hora, pásate. Y yo con todos mis miedos, con todas mis cosas, con todo mi sé qué, voy para allá. Yo nunca había ido a una audición en mi vida, yo no sabía ni cómo era eso, no sabía nada. Total, que llego allí a la mañana siguiente y empiezo a subir esos escalones, porque era un sitio que estaba como así arriba, lleno un montón de gente. Llevábamos unos números aquí que te daban, Ajá. un montón de gente. Y yo, ¡guala! Total, que empieza la audición de toda esa gente ahí, y la primera parte era que teníamos que hacer una barra de ballet, y entonces de ahí eliminaban un montón. O sea, todo empieza con una barra de ballet. Todo empezaba con una barra de ballet. Entonces te hacían diferentes ejercicios de ballet y de ahí te eliminaban a un montón. Pasé. La segunda fue una diagonal,
para los que no sepan lo que es que te ponen en diagonal y tú tienes que hacer flexibilidad con una pierna hacia arriba, con la otra hacia arriba, pierna hacia el lado, pierna hacia el lado, pierna hacia atrás. Entonces, ven la flexibilidad que tienes. Claro. Así. La tercera prueba ya es la coreografía. Entonces, te marcan una coreografía de 4, 5, 8, dependiendo, y tú tienes que aprendértela así al instante, te ponen la música y tú la tienes que hacer. Pase. Y en ese momento, la última prueba era que tenías que pasar te llamaban 1 por 1 y tenías que hacer como una entrevista personal. Te preguntaban cosas y para conocerte un poco. Y entonces, después de esa entrevista personal, ya te decían, bueno, esta noche os llamaremos para, si sois seleccionados, mañana tenéis que venir a un hotel que había ahí en Gran Vía, os explicaremos todas las condiciones, porque era para un contrato de 6 meses en Japón. Total, que yo terminé y me fui. Y en toda esta audición había conocido una chica que se me acercó porque me dijo, oye, ¿te llamas Viviana? Y le dije, no. Dice, es que siempre me dicen que soy Viviana porque se parece mucho a mí. Y como tú veo que tienes, en aquel entonces llevaba el pelo rubio rizado, ¿vale? Dice, como tú tienes el pelo rubio rizado así como yo, no sé qué, no sé cuánto. Dice, pues pensé que eras tú. Total, que me hice muy amiga de ella. Entonces nos intercambiamos los teléfonos. Si te llaman a ti primero, me llaman a mí primero, nos llamamos. Ya. Vale. Total, que yo me había quedado sin dinero. Entonces, esa noche había conseguido mi primer trabajo para trabajar en un bar de copas, de camarera. Entonces, yo tenía que coger un autobús de donde vivía e irme a trabajar al bar de copas. Entonces, esa noche nada, cogí el autobús y cuando estaba en el autobús suena el teléfono. El autobús estaba así. Entonces era el teléfono y sí, hay que decir que acaban de empezar los móviles, ¿vale? Entonces, sí, hola, nada, te llamamos del casting de esta mañana, de Japón, que simplemente te queremos decir que estás seleccionada, que te vienes. Y Total. Total, ya, que te hemos cogido, que queremos que seas parte de nuestro elenco. Bueno, pegué un grito allí en medio, o sea, súper grito. Mi amiga me había llamado 2 minutos antes, que la habían llamado a ella, que le habían dicho que sí. Wow, perfecto, genial. Entonces, bueno, total, que me cogieron, al día siguiente nos vamos a Japón. Con todas estas, abro paréntesis, mis padres no querían que me fuera. Hubo un problema ahí bastante grave, pero bueno, me fui a Japón. Me voy y me cambió la vida. Otra vez. No, otra vez. Aquello Aquí fue... otros choques súper grandes culturales. Claro, yo llego allí a Japón, a un sitio donde o sea, todo es muy diferente, nada tiene que ver con España. Sí. O sea, los carteles en japonés. Yo no sabía ni hablar inglés, solo sabía decir hello, nada más. Nada más. Claro, yo no conocía a la gente con quien me iba, era toda gente nueva. Total, que llego a Japón, conozco al primer real amor de mi vida. Eso está muy interesante, eso sí que lo vamos a tocar y vamos a profundizar mucho más adelante. Pero sí, bueno, vale, me cambió la vida porque conozco al amor de mi vida primero y nada, y estuve 6 meses allí. Total, que vuelvo de Japón a los 6 meses. Y claro, yo ya también era otra, y entonces llego a Madrid otra vez y me pongo otra vez a buscar trabajo. Total, para no hacerlo muy largo, empiezo a trabajar en televisión, empiezo a trabajar en teatros, con todo lo que conlleva altibajos, porque lo que es la profesión de bailarina no es una profesión muy estable, y entonces hubieron muchísimos altibajos. A todas estas, la relación con mis padres ni fu ni fa, porque ellos seguían sin entender por qué yo quería seguir dedicándome a bailar y no era, yo qué sé, médico o... Total, que pasaron bastantes años en Madrid y gracias a estar bailando allí empecé a bailar también en cruceros, entonces viajaba mucho. Viajé por toda Europa un montón bailando y bueno, ahí me creé como bailarina profesional. Después de ahí empecé a querer formar mi propia compañía. Ya. Y entonces empecé a montar mis propios espectáculos. Más o menos, ¿qué edad tenías ahí?
29, 30 años. Ya. Ha pasado una larga carrera bailando, Sí, moviéndote por todo el partes. mundo, prácticamente. Entre medias ahí me fui a vivir a Nueva York durante 6 meses también. Lo mismo, bailando en Nueva York. Sí Wow. y no. Me fui a tomar clases y aparte de tomar clases, alguna cosa bailando también, pero lo que era para tomar clases, Ya, lo que yo quería y para vivir la experiencia de Nueva York, porque era Nueva York, es el baile, o sea, es baile. Estamos en Nueva York, ¿en qué año más o menos? En los 2000. No, 2001 estuve en Japón. Sí. 2001 volví de Japón, porque fueron las Torres Gemelas, y me acuerdo que cuando volví de Japón, Torres Gemelas. Y cuando yo fui a Japón, cuando yo fui a Nueva York, las Torres Gemelas ya no estaban. Ya. Así que fueron como 3 años después, 2003, 2004, por ahí más o menos. Vale. Nada, entonces en Nueva York estuve 6 meses también y me quería quedar a vivir allí. Sí. Pero me tuve que venir porque la visa se me venció, entonces yo dije, bueno, me vuelvo otra vez cuando preparo todo y me vuelvo otra vez, pero nada, me salieron trabajos importantes en España y la vida, y me quedé en España. Ya, total. Entonces, bueno, después empecé con mi carrera profesional de coreógrafa. Entonces empecé a hacer espectáculos de coreógrafa por toda la parte de Alicante. Luego me fui a las Canarias y ahí monté el espectáculo en muchísimos hoteles. Y luego también monté un gran espectáculo en un sitio que se llama Papagayo Beach Class, que es súper importante también, así. Bueno, cambiemos de tercio totalmente. Vale. Nos queda poco tiempo, pero quiero saber 2 cosas. ¿Cuándo llega Alexa y cómo viniste a Australia? Vale. Después de que toda la coreografía, toda la historia, todo no sé qué, conozco al papá de Alexa. Bueno, el papá de Alexa también lo hablaremos en otra historia, pero conozco al papá de Alexa, bueno, lo conozco, lo dejo de conocer y luego lo vuelvo a conocer otra vez. Y entonces de ahí nos vamos de viaje y venimos a Tailandia, a Bali, venimos a Australia también. Y cuando volvimos a Australia empezamos a hacer como un proyecto él y yo juntos, y en ese proyecto me quedé embarazada. Ya. Y viene Alexa, que es mi cookie. Es mi cookie. Estamos hablando de que ¿cuántos años tenías cuando llega Alexa? 37. Ya, perfecto. 37 años. Entonces llega Alexa y hace, mi vida se Es cambió. otra vida, totalmente. O sea, eso sí que fue una locura muy grande. Eso también lo hablaremos más en profundidad. Pero sí, entonces todo eso que Vero era, de repente dejó de ser. Entonces fue un largo camino a recorrer. Pasaron varios años y yo durante todos esos años, desde que vine a Japón, yo quería venir a vivir a Australia. O sea, hablamos 23 años Ya. después de eso. Preparándolo todo, y siempre había algo que no me dejaba venir, siempre, hasta que pasó el COVID y dije, ya, yo necesito, que ya os contaré por qué, porque... Sí, tenemos un montón de temas abiertos, pero me gusta cómo los vamos tocando y ya después entraremos en profundidad. Sí. Pero entonces el COVID casi que fue factor determinante de decir, bueno, se acaba la vida acá en España y ahora sí que me voy para Australia. Sí, también porque llevaba ya muchos años conectando con esa otra parte muy espiritual, que también hablaremos. Entonces es como que empecé a conocerme mucho más, empecé a respetarme mucho más y a decir, estas son mis necesidades y yo quiero, o sea, yo necesito esto, ¿vale? Esto para mí es importante y es algo que tengo que hacer. Entonces me cogí mis maletas, arreglé todas las visas, llegué en el 2023, el 1 de marzo del 2023. Ya estamos acercándonos al presente. Llegué y otra vuelta. También, porque fue como otro momento de Vero tiene que volver a empezar, Vero tiene que volver a reencontrarse con esta otra parte de Vero, reconciliarse con esa parte, y entonces empecé otro camino, empezaron a aparecer otras personas en mi vida. ¿Y quién apareció en mi vida? Julián. Aquí estamos. Bacán, me ha gustado mucho la historia. Creo que se nos acaba el tiempo, quedamos hasta acá. Okay. Ha sido como muy rápido, pero porque vamos a tener mucho tiempo en profundizar todo esto. Así que gracias por estar hoy aquí. De nada, ha sido un placer. Nos vamos a ver próximamente. Vale. Placer. Un placer. Porque en cada historia habita un pedazo de todos. Yo soy, porque nosotros somos. Ubuntu.